La leyenda de la mulata de Córdoba. Corría el año de 1618 en la ciudad de Córdoba, Veracruz, aun cuando los españoles dominaban al pueblo mexicano. En dicha ciudad vivía una mujer llamada Soledad, de quien se tenía muy poca información, no se sabía de dónde provenía ni se le conocían familiares. Soledad era una muchacha de un aspecto hermoso, o eso decían quienes iban con ella. ¿Cuál era el propósito de ir con ella? Se decía en el pueblo que Soledad era muy buena con remedios a través de hierbas y rituales, con lo cual conseguía curar hasta las enfermedades más complicadas. Debido a su herencia, mezcla de sangre española con sangre africana, era conocida como la mulata de Córdoba. Con el paso del tiempo, Soledad fue haciéndose más conocida en el pueblo y empezó a llamar más y más la atención, tanto por su belleza como por sus métodos eficaces para curar enfermos. Esto empezó a causar sospechas, envidias y celos entre los habitantes, esparciéndose el rumor de que en realidad era una bruja que había aprendido las artes oscuras de alguna hechicera española, o bien que había creado un pacto con el diablo para obtener algún tipo de don a cambio. A pesar de esto, mucha gente seguía acudiendo con Soledad para que les ayudara a superar enfermedades de todo tipo. Cierto día, el alcalde de la ciudad, don Martín de Ocaña, acudió a ella, llevándole unas hermosas rosas y solicitándole que fuera su amada. Ante esto, Soledad no se sorprendió, ya que era algo muy común para ella, siempre dando la misma respuesta a todos, un contundente no. El alcalde, siempre acostumbrado a que las mujeres cedieran ante su aspecto elegante, se enojó tanto por la respuesta que juró que se vengaría de tal humillación. Al salir de la casa de Soledad, esparció el rumor de que ésta le había dado una pócima para perder la razón, por lo cual, debían hacer algo para evitar que le hiciera lo mismo a algún otro habitante de la ciudad. Incluso, envió una carta a la Santa Inquisición, informando que había encontrado una bruja muy peligrosa en la ciudad. La respuesta fue contundente, tenían que encerrarla lo antes posible, y así fue, enviaron a unos hombres para que la trasladaran a la cárcel del fuerte de San Juan de Ulúa, que hoy en día se ubica en el puerto de Veracruz. En ese entonces, el castigo para las brujas era terrible, la condena a muerte a través de la quema, la cual se llevaría a cabo el día siguiente. A pesar de esto, Soledad no parecía temerosa, al contrario, parecía confiada, como si esperara que alguien fuera a rescatarla. Veremos si mañana sigue siendo, bruja espantosa, gritó el alcalde. Una vez sucedido esto, Soledad fue encerrada en prisión. Una vez en prisión, al caer la noche, Soledad vio a un carcelero que iba pasando, y utilizando su belleza y coqueteo, logró convencer a un carcelero para que le consiguiera una pieza de carbón. Soledad tomó la pieza de carbón, y empezó a dibujar en la pared un hermoso barco de forma española, con elegantes velas. Después, dibujó un puerto y unas olas, lo cual daba la impresión de que el barco estaba a punto de zarpar. El carcelero, que vio el dibujo, pensó que la mujer estaba loca y que tal vez el barco le traía recuerdos de alguna situación que había vivido anteriormente. ¿Por qué dibujas eso, muchacha? Le preguntó el carcelero. Ella respondió. Es mi barco, con el que llegué a estas tierras. El carcelero, creyendo que estaba loca, le dijo. Un barco dibujado no te salvará de la muerte. Ella respondió. ¿Qué crees que le hace falta a mi dibujo? El carcelero, analizando el dibujo, le dijo. Hace falta que tú estés ahí. De forma repentina, Soledad dio un salto y le pareció al guardia como que se integraba mágicamente al dibujo que había hecho previamente. En ese momento, el carcelero sintió un mareo que lo llevó a desmayarse repentinamente. A la mañana siguiente, sus compañeros lo despertaron alarmados debido a que Soledad no se encontraba en su cárcel. Cuando les narró lo ocurrido, pensaron que Soledad le había practicado algún tipo de encantamiento o hechizo. Mientras recorrían las calles para ver si encontraban algún rastro de la mujer, escucharon historias que narraban cómo un barco, con las características del dibujo en la pared, salía del puerto, para dirigirse al mar en medio de la neblina. De Soledad no se volvió a saber nada nunca más, mientras que tiempo después, el alcalde enfermó gravemente, arrepintiéndose de haber alejado a la mulata que lo pudo haber aliviado.